capítulo anterior. El lobizón recorrió un poco más el patio, y debajo de una planta de limón vio sus ropas. El pantalón marrón, la camisa de franela a cuadros, las alpargatas. Estaban tiradas y parecían rotas o deshilachadas. De pronto, comenzó a sentirse raro, distinto, parecía que la cabeza le daba vueltas. Entonces comprendió que volvía, lentamente, a su estado humano. Eduardo, el lobizón, parte 2. Cuando despertó, se sintió extraño, como si hubiera terminado una pesadilla. Le dolía todo el cuerpo, en especial la cabeza. Miró su pieza. El techo, las paredes, las camas de sus hermanos que estaban vacías. A través de la ventana vio cómo los rayos de sol entraban iluminando nítidamente el piso. Dio unas vueltas más en la cama, como queriendo acomodarse para seguir durmiendo, pero en realidad ya no tenía sueño, lo que sentía era mucho cansancio, los músculos le dolían como si hubiera estado corriendo toda la noche. Comenzó entonces a percibir una mezcla de olores, algunos conocidos. Pensó si se había bañado la noche anterior y recordó que sí, entonces comenzó a oler las sábanas, la almohada. El olor inundaba el lugar. Se levantó y caminó hacia donde daba el sol y ahí se vio a sí mismo, sus ropas estaban deshilachadas, sucias de sangre, tierra y plumas. En ese momento empezó a recordar. Soy un lobizón. Me transformé en un lobizón. Pensó, mirándose las manos y los pies. Trató de ordenar sus ideas. Solo recordó que antes de la cena empezó a sentirse raro, pero sus recuerdos se cortaban a partir del momento en el que estaba en su pieza después de cenar. De pronto se acordó de su cuaderno de anotaciones. Lo buscó en el armario y lo leyó. Con tristeza comprobó que no quedaban dudas, que realmente había ocurrido la transformación. En las anotaciones figuraba la ropa que tenía puesta la noche anterior. Un pantalón marrón, una camisa a cuadros rojos y azules, medias y alpargatas. Y era la misma que tenía ahora, pero con una diferencia. Cuando lo anotó toda la vestimenta estaba limpia, planchada y ahora estaba destruida. Revisó la cama y vio cómo las sábanas se encontraban sucias de sangre, tierra y plumas. La desesperación lo invadió y comenzó a caminar dando vueltas, pensando qué hacer. Decidió que lo primero sería esconder toda la ropa que estuviera sucia y que pudiera hacer sospechar que había ocurrido algo extraño. Se desvistió y se puso un pantalón corto y una camiseta. Luego sacó las sábanas y las metió en una bolsa de arpillera junto con su pantalón, su camisa deshilachada y las alpargatas. Saltó por la ventana, corrió hasta el galpón del fondo y allí escondió la bolsa en un hueco del entretecho. Miró alrededor de la casa, no había nadie levantado, sus hermanos dormían y sus padres a esa hora, con toda seguridad, ya estarían trabajando en la chacra. Se dirigió entonces a la bomba de agua a lavar las manchas de sangre y de tierra. Se mojó la cabeza y quedó bastante limpio. Regresó después a su pieza y se dispuso a pensar en su nueva vida. Tomó su cuaderno y volvió a leerlo para tratar de rememorar lo sucedido después de acostarse, pero no había caso, sus pensamientos se le cortaban justo en el momento en el que miraba desde su ventana a la gran luna llena. Estuvo sentado un largo rato en la cama, tratando de recordar, pero fue inútil, un pedazo de su vida estaba borrado. No quería admitirlo, pero estaba casi seguro. La noche anterior se había transformado en una bestia. ¿Pero qué habré hecho durante toda la noche? ¿Habré matado a alguien? ¿Habré comido algún pollito? ¿Me habrá visto alguien? Se preguntaba angustiosamente. Pensó entonces que lo mejor sería hacerse el distraído y no contarle ni una palabra a nadie, ni siquiera a su hermano Sebastián, que era su confidente. Esa mañana de sábado, cuando ya todos se habían levantado, trató de ver las reacciones de sus hermanos, si lo miraban diferente o si sospechaban algo, pero todo transcurría con absoluta normalidad, nadie se acordaba de que la noche anterior fue viernes de luna llena y que él era el séptimo hijo varón. Sus padres volvieron de trabajar al mediodía y tampoco dijeron nada. El día transcurrió tranquilo. El domingo al anochecer, Pedro, uno de sus hermanos, le contó la conversación que sus padres habían tenido con los Reynoso, quienes esa tarde habían estado en su casa. Los Reynoso tenían un almacén y vivían cerca de la escuela. Según ellos, el viernes por la noche ocurrieron algunas cosas raras en toda la zona. En muchas casas los perros se enloquecieron y no paraban de ladrar y además varios gallineros fueron atacados. Para algunos se trató de simples comadrejas. Para otros, un perro negro grandísimo o tal vez un lobizón.
Pero lo que más se comentaba en todo Cancha Larga, según don Reynoso, era lo que le pasó a un tropero de Limita, un tal Eusebio Romero, que estuvo en un baile en Rincón del Zorro el viernes por la noche. Romero contó que cuando regresaba, con bastante vino encima, la noche estaba muy clara, parecía de día, con una inmensa luna llena. Unos 20 o 30 metros antes de llegar a la tapera de los Valenzuela, iba al trotecito, silbando un chamamé, y ahí los perros se empezaron a asustar, como si hubiesen olfateado algo y el caballo también se puso nervioso. Cuando ya estaba frente al ranchito abandonado, sus dos perros enloquecieron, el caballo se asustó y relinchaba como nunca. El hombre se pegó flor de susto y por las dudas ya sacó su 38 largo. Los perros ladraban hacia la tapera, como si ahí hubiera algún bicho, un ánima o vaya a saber qué cosa. Ahí nomás el gaucho disparó con su arma a la pared de barro y los perros se animaron y atacaron. El gaucho también se envalentonó, se bajó del caballo y se puso a gritar enfurecido. Salí Juna Gran 7. Salí si sos macho. Salí de una vez seas lo que seas, hombre, bestia o ánima. El hombre juró y requete contrajuró que de atrás de la pared de barro salió una figura enorme y aterradora, una bestia negra como nunca antes había visto, parecía un grandísimo perro negro, con los ojos rojos y unos largos colmillos que relucían a la luz de la luna. El gaucho, con el julepe más grande de su vida, disparó los tiros que le quedaban en su revólver, mientras sus perros retrocedían a raíz del terrible espanto. La bestia agarró a uno de los perros como si fuera un muñeco de trapo y de un zamarrero lo degolló, y cuando ya estaba por matar al otro, el gaucho atacó con el chicote y el facón y la bestia huyó. El pobre hombre contó que se quedó temblando y sin saber qué hacer luego de esa terrorífica situación. Mientras Eduardo escuchaba el relato de su hermano, todo le parecía familiar, como si hubiera vivido, visto o escuchado esa historia. Esto lo preocupó mucho, porque quizás esa terrible bestia negra había sido él mismo. En los días que siguieron trató de tranquilizarse y pensar en lo que haría la próxima vez que el almanaque señalara viernes de la luna llena. No sabía si contarle a alguien o guardarse el secreto. Día a día se convencía y casi no le quedaban dudas de que él era realmente un lobizón. Ese lunes, en la escuela, todos los chicos hablaban de la bestia negra y del gran terror que causó en la zona. Él trataba de actuar con naturalidad, a pesar de que, en muchas oportunidades, algunos de sus compañeros más antipáticos solían cargarlo haciendo oídas o diciéndole: Che, Eduardo, por las dudas. ¿No fuiste vos el que se transformó y atacó al tropero? ¿O si no? Lobito. Tu papá. ¿No te encierra los viernes de luna llena? Así le decía con burla un tal Ramón, uno de los más grandes de la escuela, que siempre se hacía el compadrito porque nadie se animaba a enfrentarlo. Eduardo se sentía desolado con ese terrible drama, sin poder confiar el secreto a ningún amigo, o preguntar a alguien que supiese de lobisones qué hacer o cómo seguirían las cosas. Se daba cuenta de que debería arreglárselas completamente solo. Pensó que lo único que lo ayudaría sería el hecho de leer mucho para aprender y conocer todo lo que pudiese sobre los hombres lobisones. Pero había un gran problema. Vivía en Cancha Larga, y ahí lo único que había era un almacén y en el pueblo más cercano, La Leonesa, existía solo una pequeña librería, donde apenas se podría conseguir, con mucha suerte, el Villiquen. Pero lo peor era que, tanto en el pueblo como en la zona, todo el mundo se conocía, y si él iba a pedir algo sobre lobisones, algunos podrían empezar a sospechar. Para conseguir un libro sobre lobisones la única posibilidad era ir a Resistencia y recorrer allí todas las librerías. Se empezó a entusiasmar con esa idea. Aunque muchas veces dudaba o trataba de no pensar en su situación, Eduardo ya había comenzado a convivir con la bestia. Cuando lo pensaba profundamente, se daba cuenta de que si todo era cierto él llevaba dentro de su cuerpo a una terrible criatura, que solo esperaba un momento especial para salir. Para transformarse. Cada día tenía más ganas de conocer la vida y las cosas de lobisones para saber, de una vez por todas, cómo sería su existencia y sobre todo su futuro. En fin, cómo terminaría su vida. En la gran ciudad nadie lo conocía y este hecho lo tranquilizaba. Ahora solo debía preocuparse por ir a Resistencia. Inmediatamente se le ocurrió una buena idea y sin dudarlo esa misma noche les habló a sus padres. Quiero ir a visitar a mis primos a Resistencia, le respondió el padre. Es que ahora tengo muchas ganas de visitarlos. Además quiero ir con ellos al cine. Hace 3 años que no veo ninguna película.
Finalmente convenció a sus padres para que le dieran permiso y el siguiente viernes tomó, en el cruce de la escuela, el colectivo de las 2 de la tarde. Apenas llegó a Resistencia, se puso a buscar librerías. A las 2 horas ya había recorrido unas 5 en total. Consiguió 3 libros y una revista con la información que le interesaba. El título de uno de los libros era Lobisones. Lo que hay que saber, otro. La maldición del séptimo hijo varón y el del tercero. Cómo matar a los lobisones. La revista contenía curiosidades de aparecidos, luz mala y lobisones. Como todavía era temprano y ninguno de sus parientes sabía que él vendría, se sentó en el banco de una plaza y se puso a leer atentamente. Comenzó por el libro Lobisones. Lo que hay que saber. A medida que avanzaba en la lectura, comprendía que muchas de las cosas que sentía y experimentaba eran tal cual lo decía el libro. En la revista había muchos dibujos en colores. Fue en ese momento en el que, al ver la aterradora y feroz figura negra del lobisón, se quedó impresionado. Tenía la forma de un perro, pero con los pelos más largos, el cuerpo grande como un novillito, de orejas largas y puntiagudas, un hocico largo con una boca terrible y 2 colmillos que parecían puñales. Lo que más lo estremeció fueron los ojos. Eran de color rojo, temibles y escalofriantes. Leyó un poco más, luego guardó toda la compra en el fondo de su bolso y se dirigió a casa de sus primos. El fin de semana lo pasó bastante entretenido. Fueron al cine, pasearon por el centro de la ciudad y también aprovechó para preguntarles a sus primos qué pensaban ellos acerca del séptimo hijo varón y las leyendas de lobisones. Apenas terminó de hacer la pregunta, los primos se empezaron a reír y a cargarlo. Déjate de embromar, Eduardo. Esas cosas solo se hablan en el campo para asustar a la gente, dijo Mario, el mayor de 15 años. Primo, ¿no me vas a decir que vos te transformas en lobizón los viernes de luna llena? Ja ja ja. Agregó Jorge, que tenía la misma edad de Eduardo. La verdad es que yo tampoco creo mucho en esas cosas, pero en la escuela todos me hacen bromas, y además muchas personas del campo aseguran que esas cosas existen. Se defendió Eduardo. No pienses más en eso. Aquí en la ciudad no se habla de esas fantasías, dijo Mario, dando por finalizado el tema. Ese domingo por la tarde se volvió a Cancha Larga, con el entusiasmo de lo que le dijeron sus primos. Pero a su vez, tenía la certeza de que ellos pensaban de ese modo porque vivían en la ciudad, un lugar en el que no había ninguna familia con 7 hijos varones seguiditos, y además porque en una casa, una calle y un barrio todo iluminado no ocurren cosas misteriosas, ni puede aparecer nada extraño y así es fácil no asustarse. Qué lindo sería que mis primos vinieran unos días al campo. Vamos a ver si aquí son tan valientes esos pituquitos. Ellos son muy guapos en la ciudad, con luces y policías por todos lados, y además, ninguno es séptimo hijo varón, pensaba Eduardo. A partir de ese día, leía sus libros a escondidas y de a poco iba aprendiendo cosas increíbles. En el libro La maldición del séptimo hijo varón leyó que nadie puede librarse de la condena. Por más que los padres hagan lo que hagan, eso es como una ley y se cumple a rajatabla. También leyó que en muchos lugares, las familias que tenían un séptimo hijo directamente lo mataban al nacer. El padre y la madre lo llevaban al monte en una noche oscura y sin luna, antes de que cumpliera una semana de vida. Lo colocaban sobre un tronco, le rezaban algunas oraciones y ahí nomás le clavaban una estaca en el medio del pecho. Nadie se afligía, ni siquiera la madre, porque sabían que si no lo mataban ese niño estaba condenado a ser una bestia y nada ni nadie podría impedirlo. Luego lo enterraban en algún sitio bien oculto en el medio del monte, y no le ponían ninguna cruz, ni flores, ni nada para señalar dónde se hallaba el cuerpito, porque nunca más nadie lo visitaría, ni siquiera sus propios padres. Después de leer esto, se afligió mucho y hasta empezó a lagrimear. Pero enseguida reaccionó y se dio cuenta de que la maldición ya lo había tocado y que no podía hacer nada para sacársela de encima. Eso ya no tenía más remedio. Ahora lo único era saber cómo enfrentar esa situación, tenía que conocer todo sobre la vida de lobisones y así sobrevivir. En la revista leyó algo que lo llenó de temor. Según una profecía, todos los lobisones nacidos en los años 50 eran los más temibles, porque esos nacimientos tuvieron una influencia astral nefasta y, sobre todo, estarían dominados por los efectos malignos de una luna diferente, que los transformaría en bestias muy crueles y sanguinarias, y por esto, debían ser aniquilados antes de que cumplieran los 25 años. Eduardo había nacido en el 58. Los días fueron pasando y casi sin darse cuenta se aproximaba otro viernes de luna llena.
Pensó que debía tener más cuidado con su ropa, porque ya había hecho desaparecer un pantalón, una camisa, las alpargatas y la ropa de cama, y si seguía así, en cualquier momento, su madre se daría cuenta. Lo peor es que después de un tiempo se quedaría sin nada para ponerse. Llegó el viernes y como nunca Eduardo notó hasta los más mínimos detalles, las sensaciones y poderes que sentía a la hora de la cena, la desconfianza y miedo de sus hermanos y de sus padres. Se fue a acostar, y como ya lo suponía, sus hermanos fueron a dormir a otra pieza. Se sacó la ropa, la dobló sobre una silla y se quedó en calzoncillos, así al menos, cuando empezara a transformarse, no la estropearía como la última vez. Se paró cerca de la ventana, donde la luz de la luna llena lo iluminaba por completo, y allí quedó observándose todo el cuerpo, esperando que llegara el momento. Allí estuvo, cerca de la ventana, parado y en calzoncillos, mirándose y tratando de percibir todo, incluso los mínimos cambios. Lo primero que sintió fue como si se le estirara la piel, y vio que le crecían y se deformaban los pies y las manos. Después notó que ya empezaban a aparecerle pelos por todo el cuerpo. Le crecían con rapidez, cubriéndose toda la piel. Sus manos y sus pies se convertían en grandes garras. Se tocó la cara y palpó un gran hocico y unos largos y filosos colmillos. En ese momento lo invadió la confusión. No sabía si era humano o bestia, ya no podía pensar. De repente notó que no estaba en su pieza. El lobizón corría entre los espartillos y pajonales, con todas las ganas y las fuerzas, mirando con sus grandes ojos rojos, oliendo todo con su poderoso olfato y escuchando los mínimos ruidos con su agudo oído. Aulló con todas sus fuerzas. De nuevo soy un lobizón, Pensó mientras aullaba y corría. Trató de serenarse y empezó a andar al trotecito lento. Cerca del molino del campo de los robles, se detuvo y miró la luna. No podía entender la poderosa atracción que le provocaba, la fuerza que le daba esa imagen y las ganas de aullar, y ahí nomás lanzó un... Pensó entonces. tengo que cuidarme, debo tratar de no acercarme a las casas porque me van a disparar o me voy a trenzar en alguna pelea con los perros. Cuando menos despelote haga, mejor, de ese modo no se acordarán de mi existencia. Pero su naturaleza animal, su poderoso instinto salvaje, fueron más fuertes y a pesar de los razonamientos que hacía como humano, la bestia era la que tomaba las decisiones. Empezó a trotar y sin darse cuenta atravesó la chacra de los Cardozo, una familia de agricultores bastante sinvergüenzas. El padre y los hermanos mayores eran peleadores y cuatreros y el hijo menor de 14 años iba a su misma escuela. Era Ramón, el que siempre lo molestaba. A Ramón, en la escuela, todos le tenían miedo y nunca nadie se había animado a enfrentarlo. ¿Cómo me gustaría darte un buen julete, Ramoncito? Pensó el lobizón, mientras con su lengua se relamía el hocico. Se acercó por la parte de atrás, donde estaba la chacra de maíz y vio luz en el galpón. Aguzó mejor la visión y pudo ver que 6 hombres estaban jugando al truco y tomando vino. En el patio, iluminado con un radiosol, estaban 2 chicos. Uno de ellos era Ramón. Se estaban divirtiendo tirándoles brasas al rojo vivo a unos sapos. Los pobres bichos, atraídos por los colores rutilantes de las brasas, las tragaban y al ratito empezaban a saltar de aquí para allá, hasta que se le perforaban las tripas y se morían. Desde unos 200 metros, el lobizón miraba con mucha atención lo que sucedía. No se veían perros, pero era seguro que en alguna parte estarían echados. Se acercó sigilosamente y se detuvo a unos 50 metros, justo en el momento en el que los perros salieron hacia el otro lado a ladrar a un sulky que pasaba por el callejón. Entonces aprovechó y emprendió una veloz carrera hacia el galpón. Ya había pensado lo que haría, así que corría cada vez más rápida y concentradamente, mirando una sola cosa. A Ramoncito. Cuando ya estaba a 10 metros del patio, comenzó a aullar con todas sus fuerzas y vio cómo Ramón y el otro muchacho se daban vuelta para mirar. Pudo ver y disfrutar cómo Ramón se moría de miedo, con una cara de espanto que seguramente nunca había tenido, viendo cómo esa colosal bestia negra, de ojos rojos y con terribles colmillos, se le tiraba encima. El lobizón pegó un salto de 5 metros, cayó sobre Ramoncito y lo tiró al piso, justo donde había un charquito de agua, mientras este gritaba de terror y desesperación. ¡Papá! ¡Papá! ¡Tibio! ¡Sálvenme!
El lobizón le clavó los colmillos en la cola y le pegó una buena zamarreada, pero sin llegar a destrozarle la carne. Lo soltó y salió a toda carrera hacia el monte. En medio del alboroto, el padre, los hermanos y además parientes que jugaban al truco se habían levantado sin entender qué pasaba y cuando se dieron cuenta, solo vieron cómo Ramón se revolcaba en el piso, con una terrible bestia negra encima de él. Ni siquiera atinaron a hacer nada, porque ahí nomás, ese espantoso animal huyó hacia el monte. Ramón se levantó con la velocidad de un rayo y corrió a abrazar a su papá, sin dejar de gritar y llorar, como si fuera un cordero al que lo degollaban. Nadie podía calmarlo, lloraba sin consuelo. Después de un rato y cuando todo se tranquilizó un poco, se dieron cuenta de que Ramoncito se había hecho caca en el pantalón. Los hermanos ya habían ido a buscar las escopetas y linternas y los perros ladraban enloquecidos en dirección al monte, pero nadie se animaba a ir hacia ese lugar. A lo lejos, sobre una pila de leña, el lobizón aulló mirando la gigantesca luna, y parecía que le agradecía por sus poderes, por ser lobizón o simplemente por estar contento. Cuando despertó, se sentía mareado, le pesaba la cabeza y dio unas vueltas más en la cama. Observó que las camas de sus hermanos estaban vacías. Enseguida comprendió que era sábado y se miró para ver si era humano y comprobó que sí. Se levantó y con tranquilidad observó toda la pieza. Su ropa estaba sobre una silla, doblada y limpia. Él estaba desnudo y un poco embarrado, pero no tenía sangre ni plumas. Se vistió y fue hacia la bomba a lavarse. Las dudas comenzaron a invadirlo, pensaba. ¿Me habré transformado? Imaginó que tal vez no hubo transformación y que solo estuvo durmiendo. Pero había amanecido desnudo y embarrado, aunque esas tampoco eran pruebas definitivas de que una persona fuera lobizón. Sus pensamientos de la noche anterior llegaban hasta el momento en que se quedó en calzoncillos a la luz de la luna, cerca de la ventana. No había recuerdos de lo sucedido desde allí hasta la mañana del sábado. Ese fin de semana pasó sin novedades. El lunes, en la escuela, en uno de los recreos, vio que había un grupo de 10 o 15 chicos que estaban reunidos en un círculo. Uno de ellos hablaba y el resto escuchaba. Eduardo se acercó y reconoció al que hablaba. Era Ramón. Todos los chicos escuchaban ese relato en absoluto silencio y con la boca abierta, mientras el primo de Ramón, que también estaba en el círculo, hacía gestos con la cabeza como dándole razón y cada rato decía que sí, que todo lo que Ramón contaba, era cierto. Les juro por lo que más quieran, que yo estaba en el patio con mi primo y de golpe se nos apareció esa terrible bestia negra. Cuando me di cuenta, la tenía a 3 o 4 metros corriendo hacia mí. Vi su tremenda figura negra, sus grandes colmillos blancos. Pero de lo que no voy a olvidarme jamás es de sus ojos. ¿Cómo eran esos ojos? Preguntó uno. Eran rojos, rojos como dos brasas, parecía que llameaban y eso fue lo que más me asustó, pero ahí nomás reaccioné porque ya la tenía encima. Saqué mi facón, que siempre lo llevo en la cintura y lo abarajé con una puñalada, creo que le hinqué en las costillas y la desgraciada bestia aulló de dolor. Ahí empecé a revolcarme con esa cosa, peleando cuerpo a cuerpo, mientras le encajaba una puñalada tras otra. Le metí cuchillo por todas partes, en el pecho, la quijada y en la barriga. La bestia apenas pudo darme un mordiscón en la cola y cuando mi papá, mis hermanos y mis tíos se levantaron para ayudarme, ese monstruo salió corriendo, desangrándose. Yo creo que habrá muerto porque le di tantas puñaladas que... Como Ramón hablaba y hacía gestos y se movía de aquí para allá, en ese momento se dio vuelta y vio a Eduardo que lo miraba escuchando ese extraño relato. En el acto enmudeció y se puso pálido, sintiendo un incomprensible miedo por ese compañerito del que siempre se burlaba. Se hizo un silencio total. El que menos entendía lo que sucedía era el propio Eduardo, que los miraba a todos como preguntando qué pasaba. Sin entender la razón, sin entender ese extraño impulso, Ramón tenía ganas de alejarse de Eduardo. Dejó de hablar en el acto y junto con su primo, caminaron hacia el aula y el grupo se disolvió. Eduardo no llegó a comprender de qué hablaban, y menos esa extraña reacción del compadrito de Ramón, de quedarse callado de golpe, justo él, que nunca respetaba la conversación de nadie y que siempre hablaba en voz alta con prepotencia. Desde ese día, a Ramón se lo veía caminar rengueando y agarrándose la cola, como si le doliera. Pero lo más llamativo para todos los chicos de la escuela fue que ni él ni su primo se acercaban a Eduardo, ni se burlaban más. Era como si de repente le tuvieran respeto. O miedo.
Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Aceptar una maldición no es fácil, pero siempre hay que disfrutar de las ventajas que conlleva. Ya saben que esta historia está basada en un libro, cuyos derechos pertenecen a Hugo Mitoire, el autor del libro. Y si no vieron la parte anterior, les recomiendo que la vayan a ver, les dejo el link arriba y en la descripción del video. Además, su imagen es la que está en la portada del libro. Recuerden darle like al video, suscríbanse para ver más contenido, compártanlo y comenten si vieron o escucharon de alguien que vio un lobizón. Además, activen la campanita para recibir notificaciones del canal. Yo soy Rasta108. Y hasta el próximo video.